En el barrio de San Isidro, donde las calles se tornaban más oscuras y silenciosas al caer la noche, habían inaugurado una escuela nueva. El edificio brillaba con pintura fresca, ventanales impecables y un patio que prometía risas infantiles. Pero bajo su moderna fachada había un secreto que todos en el barrio conocían, aunque pocos se atrevían a mencionar. La escuela se erguía sobre un terreno maldito donde años atrás encontraron una fosa común con más de 10 cuerpos sin identificar. Nadie sabía quiénes eran ni cómo llegaron allí, pero los rumores decían que sus almas, atrapadas en la furia y el dolor, aún vagaban por el lugar, incapaces de encontrar descanso. Don Elías, un hombre viudo y reservado, necesitaba el trabajo. La pensión no alcanzaba y las deudas se acumulaban como sombras en su vida. Cuando le ofrecieron el puesto de velador en la escuela, dudó. Las historias sobre la fosa le helaban la sangre, pero el hambre pesa más que el miedo. A regañadientes, aceptó. La primera noche, Elías llegó con una linterna, un termo de café y una radio portátil para ahuyentar el silencio. La escuela estaba impecable, pero el aire era denso, como si el edificio contuviera el aliento. Cerró la puerta principal con llave y comenzó su ronda. Los pasillos, apenas iluminados por luces de emergencia, parecían extenderse más de lo que recordaba durante el día. El eco de sus pasos resonaba como si alguien lo siguiera, pero al girar, solo encontraba sombras. Pasada la medianoche, la radio empezó a emitir estática. Elías la golpeó suavemente pensando que era una falla, pero entre el ruido escuchó algo que lo detuvo. Una voz susurrante, casi inaudible, que repetía una palabra: aquí. Apagó la radio con un movimiento brusco, pero el susurro no cesó. Venía de los pasillos, del suelo, de las paredes. Su corazón latía con fuerza mientras barría el lugar con la linterna, pero no había nada, solo el frío, un frío que no explicaba la cálida noche de septiembre. Decidió sentarse en la recepción cerca de la entrada para calmarse. Encendió un cigarrillo, aunque estaba prohibido, y dio una calada profunda. Fue entonces cuando lo escuchó, un roce, como uñas arañando madera. Desde el aula de primero B, al final del pasillo, se levantó, linterna en mano, y caminó hacia el sonido. El aula de primero B estaba cerrada, pero el roce continuaba, ahora acompañado de un murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero en un idioma que no entendía. Con manos temblorosas, abrió la puerta. El aula estaba vacía, los pupitres alineados, el pizarrón limpio, pero en el centro de la habitación, el suelo parecía diferente. La linterna iluminó una mancha oscura, como si la tierra misma hubiera subido a través del concreto. Mientras la miraba, la mancha comenzó a moverse, a extenderse, como si respirara. Elías retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe tras él. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, las voces se hicieron más claras. No nos ven, no nos nombran, decían cada vez más cerca. Elías sintió un roce en la nuca como dedos helados y un aliento fétido que no venía de ningún lado. Presa del pánico, forcejeó con la puerta hasta que logró abrirla y corrió hacia la recepción. Pero al llegar, encontró algo que lo paralizó. Sobre el escritorio donde había dejado su termo, estaban escritos nombres en la madera, grabados como con cuchillo. Nombres que no reconocía: María, José, Carmen, Esteban. Y al final, uno más: Elías. No durmió esa noche. Se quedó junto a la puerta principal con la linterna apagada y el corazón en la garganta, esperando el amanecer. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, reunió valor para volver al aula de primero B. La mancha en el suelo había desaparecido y el escritorio en la recepción estaba limpio, sin rastro de los nombres.
Pero Elías sabía que no había sido un sueño. Renunció al día siguiente sin dar explicaciones. Nadie en el barrio le preguntó por qué. Todos conocían las historias. La escuela siguió funcionando llena de risas durante el día, pero ningún velador duraba más de una semana. Y en las noches más oscuras, dicen que aún se escuchan susurros en los pasillos, nombres que nadie reclama, y un lamento que pide, sin descanso, ser recordado.